Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen provecho, bienvenidos a su programa Horizonte Sur Creciendo en la Unidad, aquí en la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos aquí con el presentador Ramón Mederos Escalante y esta servidora Carolina Escarragil para compartir con ustedes en la siguiente hora en este espacio. Es importante decir que es un espacio que además lo produce la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y que lo publicamos en la página de la Danta TV, lo pueden ver cuando esté montado. En el caso de la Radio del Sur, queremos dar las gracias y mandar un saludo revolucionario a la compañera Nieves Valdés, presidenta de la radio, y en la gerencia de contenidos, la compañera Tamar Sánchez. En los controles, nuestro compañero Jason Alcalá. Así que, bueno, muchas cosas, Ramón, el día de hoy para hablar, pues, de todo lo que ha venido sucediendo. El programa de la semana pasada versó mucho sobre lo que pasó a partir del 3 de enero, que teníamos 2 semanas que no hablábamos de eso, y bueno, ahorita ha pasado muchas cosas desde que tuvimos nuestro último programa. ¿Cómo estás? Bien, Carolina, gracias. ¿Cómo estás tú? Parezco una locomotora el día de hoy, ¿qué te parece? Bueno, bienvenidas a todos y a todos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, la semana pasada, para poner un poco en autos a quienes nos escuchan y nos ven, porque esto se publica en nuestra página, en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube, @ladanta.tv, y en las redes sociales en general. Bueno, habíamos quedado en que, haciendo un análisis de lo del 3 de enero, que bueno, se trataba eh, de un fracaso táctico, de una derrota táctica. No se puede hablar de rendición desde las connotaciones que esta palabra tiene. Eh, que era una derrota táctica, que íbamos sobre la base de las fortalezas que tenemos como nación, como pueblo, dentro de nuestra voluntad colectiva como revolucionario, un pueblo revolucionario, antiimperialista en su mayoría, íbamos bueno, encaminados hacia una victoria estratégica, ¿no? Que lo que ocurrió, más allá de los análisis que se están haciendo, eh, bueno, no ha habido ni habrá claudicación o capitulación de parte de nosotros, y que estamos en manos de una persona que es la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la cual confiamos por bueno, sus características personales, su nivel de instrucción, su claridad ideológica, su inteligencia diplomática, que ella sabe lo que está haciendo, y tenemos que confiar y dejar a un lado, habíamos dicho en ese programa, dejar a un lado todas esas insidias, todas esas eh, cosas que se han ido. Diferencias, ¿Ah? sí. Diferencias que Sí, no, pudiera pero plantear el imperialismo que hay, porque al final es el imperialismo el que está tratando de colocar la narrativa de que hay eso, divisiones y de que hay tensiones y sobre todo lo todo, demás que no es que ya lo que la está pasando. propia presidenta Delcy y Diosdado y Jorge Rodríguez, esta semana que pasó, terminaron comunicando al pueblo venezolano y al mundo entero que no hay divisiones, que la unión en el alto mando político está más que nunca, hoy más que nunca, bueno, muy alineada, muy Cohesionada. cohesionada hacia bueno, lo que puede ser para el pueblo venezolano lo más beneficioso posible. Ujú. Entonces, bueno, eso es más o menos el resumen de la semana pasada. Pero mira, Carolina, te voy a preguntar, ¿alguien fue a la Casa Blanca y entró por la cocina? ¿Quién fue? Bueno, antes de hablar de ese personaje que fue por la Casa Blanca y entró por la cocina, se nos olvidó decirles que acabamos de escuchar Don Samuel, una canción de nuestro querido, amado, recordado y agradecidos con él, pues Ali Primera, que es una canción que habla precisamente de cómo está Don Samuel. Don Samuel es el tío Sam y el tío Sam es la Así representación de es. los Estados Unidos y del imperialismo que representa, ¿no? Pero sí, esta señora no solamente entró por la cocina, sino que salió por la cocina con la cabeza baja, y yo creo que no hay mejor imagen de lo que sucedió
que la misma cara de ella, la cara de Trump recibiendo la medalla y la cara de ella entregándola, así como Oye, qué lamentable. con la cara templada, ¿no? Se nota que realmente no tuvo mucho efecto esa conversación. Y hay algo que quería decir, y es que no tuvo tanto efecto la conversación que a pesar de que él necesita votos y apoyos en Miami, en el estado de la Florida, pues no levantó el TPS. Esta señora no hizo, parece no haber hecho nada para que él dijera que, bueno, que regresaba el TPS para los venezolanos y venezolanas que están en Sí, esa zona y que están siendo perseguidos por el ICE. No dejan de ser perseguidos por sí. esta guardia pretoriana trumpiana, pues no, porque al final ni siquiera es de los Estados Unidos, sino de Trump directamente. Sí, bueno, yo creo que hace mucho énfasis en lo arrastrada que fue esta Sí. persona, el comportamiento tan servil, tan genuflexo, ella misma se humilla. Y bueno, el mundo entero lo ha visto, y el mundo entero lo ha comentado, o sea, da pena Así ajena. es. Mira, está por ejemplo el caso de esta artista, una artista noruega, Liv Ullmann, en la entrega de unos premios europeos, hasta ella, una señora mayor, debe tener más de 90 años esta señora, una señora bastante eh, mayor, pues, una anciana, y ella dice, soy noruega, y yo lamento mucho que un premio como el premio Nobel, que se lo habíamos entregado a grandes personalidades, se lo estemos entregando ahora sin mencionarla, ¿no? No la mencionó, pero Ujú. todos sabemos a quién se refería. Y no mencionó a Trump tampoco, No pero mencionó otro, pero todos todos sabemos a sabemos. quién se Eso refería. puedo decirte algo. En todos los programas, o en la mayoría de los programas estadounidenses que tienen cierta comicidad, que son Ujú. jocosos, que hacen burla de la situación política y de Trump, sobre todo en Estados Unidos, hicieron mención de lo mismo, No académicos, solamente el mundo mención, entero. uno de los cómicos incluso le dijo, mire todos los premios que tengo, se los entrego todos, sálgase de Minnesota. Sí, vale, y haciendo caso omiso de lo que le había el propio premio Nobel dicho, que no, eso no se podía transferir. Pero es que es triste, es lamentable, ¿vale? Es lamentable. Y sin embargo, Trump, bueno, debe ser que se siente tan acosado por la doña esta, que Mira, creo pero que después ayer, dijo que le iba a dar un caramelo, o sea, que después como que le iba a dar algo. bueno, le dio una bolsita de regalos de la Casa Blanca, pero ayer, sabes que ayer estuve en un programa de Venezuela News, le mando un saludo a Michelle Caballero y a Carvajalino, bueno, que me invitaron pues a ese programa, ¿no? Y el compañero que estaba, un compañero politólogo, él lleva polianalítica, decía, sí, pero no entregó el $1.000.000. Exacto. Entregó la medalla y la Así enmarcó es. y todo lo demás, pero no entregó el ¿Y millón por qué de no le entrega dólares. la causa, verdad? ¿Por qué no entrega el $1.000.000? A alguna causa Sí, justa, señor. no, sí. Qué triste, qué triste. Bueno, estamos viendo cómo todo lo que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo comienza, bueno, a descubrirse. La gente comienza a despertar, se da cuenta que esa persona en la que creían no es la que creía, no es esa visión romántica que ella vendía de una heroína por la libertad, sino que es una persona sin ningún tipo de valor ético, o sea, o los valores éticos que, perdón, si tiene una espiritualidad y valores éticos, pero de signo negativo, ¿no? Amoral. Amoral, es totalmente inmoral. Bueno, eso. Y bueno, por otro lado tenemos, Carolina, todo lo que ha ocurrido, tenemos que comentarlo con el ICE, Ujú. la policía pretoriana, Trompiana. fascista, trompiana. Oye, terrible, ¿no? Sí. Lo hemos venido diciendo, Estados Unidos está en este momento experimentando una guerra civil no declarada. Ujú. Así es. No declarada, es impresionante. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegan las imágenes, lo que medio nos llega por las redes sociales, ¿no? Pero todo Ujú. eso está muy vetado. Pero las calles de muchas ciudades de Estados Unidos han salido a marchar millones de personas, cientos de miles de personas en Boston, en distintas ciudades de Estados Unidos, Nueva York, etcétera, pidiendo, bueno, la destitución de Trump, pidiendo que ya pare la represión migratoria. Y fíjate, este Trump tiene el tupé, es decir, tiene el descaro de decir que en Irán el gobierno está reprimiendo a su pueblo, cuando sabemos, lo analizamos también la vez pasada, Irán experimentó unas semanas terribles de violencia extrema
por grupos, por células del Mossad, del ISIS, que penetraron y cometieron unos crímenes terribles que nunca en la historia de Irán se habían cometido. Decapitaciones, asesinatos con cuchillo, cosas brutales, 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 y murió mucha gente. La gran, gran mayoría de la gente que murió fue a manos de esos grupos violentos o miembros de esos grupos violentos, bueno, en la confrontación con los fuerzas. Y entonces Trump tiene el Ya va, descaro. Ramón, pero como lo hizo el sionismo en Palestina y Ajá, nunca se informó, pero exacto, eso lo hizo el sionismo en Palestina el 7 de octubre y después culpó a Hamas. exacto, Exactamente, esas mismas decapitaciones, esas mismas mutilaciones, los asesinatos a su propia gente para decir que había sido Hamas y fue realmente claro. el sionismo. Entonces Trump tiene el descaro de señalar a los otros países eh, como represores de su pueblo, cuando es mentira. Y en su propia casa sí está reprimiendo de manera brutal a las personas, la persecución a los migrantes. Hemos visto cosas espantosas. Bueno, asesinaron a esta señora eh, René Gut. René Gut, que era blanca, era estadounidense, es decir, que ni siquiera, o sea, que ahí corre Que peligro. su papá era pro Trump, además, Ajá. dijo que había votado por Trump, lo dijo el propio Trump Y en viste su... cómo lo digo, o sea, él le dio más importancia. Bueno, ojalá que el papá no deje de creer en mí. Sí, O sea, a él le importaba más que el papá no dejara de creer en él que la muerte de la propia persona. sí, sí. Es decir, una cosa terrible. La inmoralidad total y el descaro total. Entonces estamos ante una policía brutal, fascista, y el pueblo está despertando y por ahí están sonando las panteras negras. El rugido de las Sí. panteras negras, Carolina. Mira, yo creo que hay algo muy importante. Estuve leyendo un artículo de David Brooks, a quien tuve el honor de conocer y le mando un saludo. No sé si llegará a ver este programa, pero estuve leyendo un artículo de David Brooks. Él es el corresponsal de la jornada en Estados Unidos. Y David decía dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Por un lado, que dejamos que la narrativa la imponga Trump. O sea, Trump dice cualquier cosa, sabemos que es un señor que miente descaradamente, además con una agenda específica, pero él dice cualquier cosa y se la creemos, ¿no? O sea, por lo menos a nivel general, obviamente, digamos que yo no le creo nada, pero mucha gente le cree y eso corre por las redes, que si traición, que si no sé qué, que si todo lo que ha dicho, por ejemplo, con respecto a Venezuela, lo que ha dicho con respecto a Groenlandia, lo que ha dicho con respecto a Colombia, lo que ha dicho con respecto a México, ¿no? Y otra cosa que decía David es que vemos lo que Trump está haciendo, vemos lo que está haciendo el Heritage Foundation, vemos lo que está haciendo el sionismo, vemos lo que están haciendo, digamos, esa élite a través de las grandes transnacionales de la comunicación, pero no vemos cómo el pueblo está resistiendo dentro de los Estados Unidos, cómo el pueblo está pasando trabajo, pasando hambre. Es impresionante comparar la realidad de lo que está viviendo el pueblo con lo 51 que dijo millones de Trump. personas en estado de pobreza extrema. Es decir, Venezuela tiene que 40 millones, ¿no? Tenemos nosotros habitantes. Sí, Cerca de 30 y 40 algo. millones, 30 y pico. Bueno, imagínate, toda Venezuela más 20 millones más. De personas en la calle, pasando hambre, congelándose en muy bajas temperaturas en las calles de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos... Destruidos por el fentanilo que crearon las farmacéuticas estadounidenses, que eso también hay que decirlo. Hoy lo ven como dicen ellos que es el gran enemigo de ellos, el fentanilo que afecta a la gente, pero fue creado por las farmacéuticas gringas, ¿no? O sea, al final, Y entonces Estados Unidos no tiene nada que enseñarnos sobre democracia, no quiere leccionar, nos hemos dado cuenta que allí no hay ninguna democracia. Eso es un imperio que es destructivo hacia adentro y hacia afuera con tal de poder subsistir robándole a los demás, incluyendo su propio pueblo. Entonces, no tiene nada que mostrarnos. Y todo ese discurso deshumanizador contra los líderes de países insurgentes, como es el caso de nuestro presidente Maduro, como él hablaba de un tirano, de un narcoterrorista, de un antidemocrático, de un violador de los derechos humanos, y todo eso lo es él. No hay nadie más tirano en este globo, en este planeta, que Donald Trump. Es un tirano, es un dictador, es un narcotraficante, es un pedófilo, es un delincuente, es una persona enajenada mentalmente. Es decir, estamos ante un ser depravado y peligroso. Y Estados Unidos corre grave riesgo, de verdad,
bueno, de que su sociedad se hunda pues, en males terribles. Muchos académicos han salido a decir, no sé si lo vimos en el programa anterior, mire, ya Estados Unidos no es lo que era, no vengan para acá, Sí, no vengan a sí. Estados Unidos, Es la quédense allá, pesadilla americana en no lugar tenemos nada que del sueño. ofrecerles, ayúdennos más bien. Sí, es Entonces, una es pesadilla. una pesadilla. Pero hay algo que Siempre lo yo, fue, sí, pero pero hay algo que yo quisiera decir aquí, es que no es solamente Trump. O sea, hay una camarilla, tú escuchas a Miller y tiene unas expresiones más fascistas incluso que el propio Trump. Escuchas a Marco Rubio y también escuchas a Hexet y es lo mismo. O sea, al final tienes una camarilla que lo rodea, un que es coro. tan fascista como él. Él quizás es el que tiene la batuta en este momento, pero te escuchas a Miller y es mucho peor, ¿no? Sí, 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 Y es el que está dictando la pauta de lo que hay que hacer y el que le está dando la legalidad de su propia moral al propio Trump. pero sí cuando el alcalde de Nueva York estuvo en Mandando. el Salón Oval y le hicieron una pregunta, usted dijo que él era fascista, Trump, y él se cortó todo y el propio Trump dijo, sí, no tengo problema con eso, dime fascista. Es decir, Estados Unidos siempre ha sido, su política siempre ha sido la misma, es un imperio, ¿verdad? Que deseoso siempre de apoderarse del mundo, de oprimir a los pueblos y extraer sus recursos. Eso siempre ha sido así. Solo que ahora estamos ante una renovación, redimensionamiento de la doctrina Monroe. Monroe. Le dicen ahora Donroe, Sí. de Donald Trump Aunque él Monroe. escribió en el documento de estrategia de Ujú, seguridad de los Estados Unidos, ujú, escribió la doctrina Trump. O sea, exacto. él no escribió Donroe, él escribió la doctrina, el relanzamiento de la doctrina Monroe es la doctrina Trump. Y sabes que lo dijimos acá y Ujú. mucha gente me dice, no, vale, no hay ninguna, la doctrina es Monroe, no es otra doctrina, no, hay una doctrina que es la doctrina Trump, que está caracterizada por ese descaro, por verbalizar y enunciar, sí, mira, somos un imperio, necesitamos recursos, este es el patio trasero, entre comillas, porque entonces el término patio trasero, la Y gente pensaba delantero que es que también, porque nosotros decíamos que era un término nuestro, no ellos lo asumen. Ustedes son su patio trasero. Entonces, aquí lo que hay es una competencia entre las grandes potencias por repartirse lo que hay. pero además no es solamente patio trasero, porque siempre se concibió América Latina y el Caribe como Ujú. patio trasero, pero es que también es Canadá y Groenlandia, o sea, tiene patio trasero y delantero al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo que quiere es todo el continente, pero hay algo que quería decir antes de que vayamos al corte, y es que no es solamente una política de Trump, no es solamente la doctrina Monroe, sino que en 1912 William Taft, que también fue presidente de los Estados Unidos, decía, llegará el día en que el continente tenga tres estrellas, una en el Polo Norte, otra en el Polo Sur y otra en el Canal de Panamá. En 1912, imagínate eso. Bueno, vamos a dejar aquí el primer segmento hasta acá. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Horizonte Sur. Hola, estamos acá de regreso en Horizonte Sur. Carolina Escarragil y este servidor Ramón Medero Escalante. Bueno, esto es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Pueden vernos, escuchar nuestro contenido, leernos en las redes sociales a través de la @ladanta.tv. Estamos aquí en la Radio del Sur. Bueno, nos sentimos en casa. Esta es una radio que ha acogido este programa y nos sentimos muy felices de poder tener este espacio y agradecemos mucho a Nieves Valdés y a todo su equipo por este espacio que nos otorga para poder analizar temas coyunturales y no tan coyunturales, procesos que se están dando en esta América donde, bueno, esta América asediada, nuestra América. Veníamos hablando entonces de la doctrina Trump. Ujú. Desde mi punto de vista, yo creo que tú, ahora en este intermedio que tuvimos, hablábamos que la doctrina Monroe sigue siendo la doctrina Monroe. No ha habido ningún corolario Monroe, yo no estoy de acuerdo. Es la doctrina Monroe solamente ejecutada de manera coherente, es decir, abierta, se enuncia y se hace. Y hay una doctrina Trump, que Ujú. mucha gente me decía, no, vale, ¿qué doctrina? La doctrina es otra, él no tiene ninguna doctrina. Sí, hay una doctrina Trump, como la tuvo Bush, cuando el 11 de septiembre hubo una doctrina Bush, del Bush hijo, ¿no?
Así estás es. Y la conmigo, doctrina, si no estás conmigo, estás contra mí, y entonces, y al estar contra mí, eres terrorista. pero además lo de la doctrina Trump no es algo que solamente decimos nosotros. Él mismo lo escribió en el Pero, documento de ajá, estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Él dijo, así es es. la doctrina Trump. Pero, Y firmado por él, pues, pero ¿no? mucha gente dice que no, no, hay una doctrina Trump. ¿Y cómo se ha materializado esa doctrina? Bueno, él ha propuesto la Junta de Paz. Mm, La Junta de Paz, comenzó todo con la Junta o con el proceso de pacificación, entre comillas, subrayado y en letras fosforescentes, de Gaza, que no fue sino ujú. un engaño. Eso lo que hicieron fue acordonar la zona, cerrarla ante los ojos del mundo y seguir con Los los bombardeos y bombardeos, el genocidio el y la asesinato. destrucción, y desmovilizar eh, al grupo heroico de Hamas, que es el que siempre ha dado su sangre y su vida junto con el pueblo eh, de Gaza, y vilmente introdujeron allí mercenarios, muchos de ellos incluso palestinos, pagados, ¿verdad? Contra insurgentes, pagados por Estados Unidos y el sionismo para combatir los reductos de lucha y de resistencia dentro de Gaza, de Hamas. Entonces, esta política de la paz, que es una política que está ligada, fíjate qué peligroso cómo se relaciona un término cual todos los revolucionarios siempre hemos defendido, que es la paz. Venezuela es un territorio de paz, América Latina es un territorio de paz, libre de guerra. Cómo ese término tan valioso se ha degradado, igual que el de libertad. Libertad y paz nos lo ha secuestrado. Es la ideología sionista imperialista estadounidense, la ultraderecha, ¿verdad? Y lo pone a trabajar, a relacionarse entonces con un mundo capitalista, de multimillonario, o corporativista, mercantilista, es decir, ahora esta Junta de Paz se le pide a los que quieren entrar a ese club Ujú. 1.000 millones de dólares a los estados, ¿no? Y ya han sido 60 que han sido convocados, entre ellos creo que Uruguay, obviamente el arrastrado de Milei, y muchos, 5 países árabes, creo, ¿verdad? Y multimillonarios que pasan a formar parte de una junta que es como paralela Ujú. a la ONU. Entonces, quería tu análisis allí, Carolina. Es como la declaración ya abierta de la muerte del multilateralismo que el propio Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que yo creo, Ramón, que es un proceso, ¿no? Ujú. Yo he estado leyendo a determinados autores, por ejemplo, Dugin dice que empezó la Tercera Guerra Mundial después de lo de Irán. Hay autores que dicen que la Tercera Guerra Mundial empezó después del 3 de enero aquí en Venezuela. Yo particularmente creo que la Tercera Guerra Mundial empezó en Gaza y con el genocidio que hay en Palestina, sobre todo con la indolencia, no solamente de la comunidad internacional, sino de incluso de gran parte de la humanidad, ¿no? Por lo menos gran parte de la humanidad, que es la que se puede ver a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque ha habido levantamientos hasta dentro de Estados Unidos en contra del genocidio en Palestina. Pero esta doctrina Trump está muy vinculada a obtener la paz gracias a la guerra, ¿no? A la paz por la fuerza, es como lo maneja Miller y como lo Sí, maneja el propio Trump. La paz por la fuerza. Y en esa paz por la fuerza es, yo impongo primero, luego dicto cuáles son las reglas, esas son las reglas del juego y eso es lo que genera paz. Esa guardia pretoriana que hay en Estados Unidos es lo que genera, lo que va a generar seguridad y paz de acuerdo con Donald Trump. Ahora, Donald Trump tiene una situación bien particular y es que si él no se mete de cabeza en Estados Unidos para arreglar la situación interna dentro de Estados Unidos, no se va a ver muy bien probablemente en las elecciones de noviembre, la de aunque medio término, ¿no? las de medio término, aunque ya ha dicho que probablemente no se den elecciones en noviembre, ¿no? Porque el Estado c'est moi, el Estado soy yo. Ahí yo soy el Sí. que decido todo. Pero no es solamente él, que era parte de lo que te estaba diciendo. ¿Quiénes se reúnen en Davos?
que es lo que están reunidos ahorita. Davos. Ujú. En Davos se han reunido históricamente los que dirigen estos organismos de Naciones Unidas, la OMS, la UNESCO, todo esto, el secretario general de Naciones Unidas, con los grandes empresarios de las grandes farmacéuticas, con los grandes influencers, por decirte a alguien, Shakira, por ejemplo, ¿no? Que ha Sí, ido a Davos Shakira fue a Davos en el mismo momento en el que invitaron al payaso este Juan Guaidó, ¿ok? Que estuvo en Davos también. sí. En Davos es donde se dicta qué es lo que va a hacer el mundo desde el punto de vista económico. Yo que me leo los documentos, lo que sacó el foro de Davos en el año 2015 ya decía que íbamos a tener una pandemia en el año 2020 y ya en el 2021 te hablaba de un reseteo del mundo. O sea, hay un proceso que se está llevando a cabo, hay una agenda que está pautada desde hace mucho tiempo y que está en los documentos, porque es que no es que la esconden, solamente que no nos leemos las letras chiquitas, no nos leemos los documentos que ellos mismos generan y sencillamente nos dejamos llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación transnacionales, que lo que quieren es tapar esa gran verdad. Entonces, ¿qué pasa allí? Son esos empresarios que van a Davos los que van a formar parte de esta Junta de Paz que se ha logrado gracias a la fuerza. Y hay algo que es muy importante de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, y es que Trump habla mucho de que él ha solucionado varias guerras y ha sido intermediario para que se sienten a conversar. En algún momento habló de Azerbaiyán y de Albania, ¿no? Azerbaiyán y Albania lograron un acuerdo entre ellos, Pakistán e India lograron un acuerdo entre ellos, supuestamente gracias a Trump, pero no te dice que ha bombardeado Yemen, ha bombardeado Irán, ha bombardeado Venezuela, ha bombardeado lanchas en el Caribe donde han muerto ecuatorianos y colombianos Y y Trinitario. trinitarios, ha bombardeado un montón de países, pero eso lo tapan. Y lo tapan porque lo que decía David Brooks creo que es cierto. O sea, él se ha colocado en el centro de la narrativa y la gente lo que hace es replicarlo y analizar en función de lo que él dice, Marca la cuando sabemos agenda. que gran parte es mentira. Entonces hay una agenda mediática, hay un problema de comunicación que tenemos en el mundo de todo este tipo de cosas que no se dicen y que están escritas Y desde para hace eso son tiempo. estos programas, Y para eso son para estos programas. desmontar esos relatos, ¿no? Pero bueno, sí estamos viviendo, yo creo que hay un punto de inflexión, estamos viviendo Ujú. un punto de inflexión. Yo creo que esa Junta de Paz se quiere configurar como un correlato a los BRICS. Creo Sí. que se está tratando como de armar una configuración también en el orden mundial con este llamado de Trump, como haciéndole juego a los BRICS, Y eso, competencia. perdóname, Ramón, tiene que ver con algo, y es que acuérdate que un poco antes del bombardeo a Venezuela, lo dijimos en el programa anterior, los BRICS estaban lanzando el UNIT, que es una especie de sistema financiero paralelo que tienen 3 años montándolo Irán, Rusia y China. Que está Y fuera ya del habían SWIFT y que todo, de están todo, fuera del SWIFT y están fuera, al estar fuera del SWIFT, del están dólar. fuera de las medidas coercitivas unilaterales y están haciendo que el dólar se vaya en picada. Y gran parte de lo que hicieron en estos 3 años fue lograr que Arabia Saudita le dijera que no al petrodólar. Entonces ya el petróleo a nivel internacional, que digamos era el único de esos negocios transnacionales legal, como decía nuestro querido amigo Escalona, que falleció lamentablemente, pero de esos negocios transnacionales, el único era el petróleo y tenía que ser en dólares. Hasta que Arabia Saudita dijo, ya no sigo con esa postura porque me interesa más hacerlo con las monedas de determinados países, en este Claro, caso de los países BRICS, e incluso el yuan, titubió con la entrada al el BRICS, rublo. etcétera, Ujú. ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con eso y obviamente Davos y estos grandes empresas transnacionales que van a estar en esta Junta de Paz, evidentemente quieren hacerle contrapeso al unit y quieren volver a colocar al dólar. Cuando Trump dice Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande otra vez, lo que quiere es hacer el dólar otra vez grande para que siga dominando, pues. Que el impresentable de Milei en esa triste conferencia que dio, pobre en todos los aspectos, arrastrada, diciendo, como cumpliendo con un listado de referentes a nombrar, eh, exaltando el capitalismo, la eliminación del Estado, los intereses empresariales por encima del pueblo, de los pueblos. Él decía, eh,
parafraseando el Make America Great Again. pero con Argentina, que Con sería como Argentina, sí. Make Make a- Argentina Great Again, exacto, sí. lo dijo, pues, que de verdad que da vergüenza ajena. Pero en todo caso, lo que queremos decirle a quienes nos escuchan y nos ven es que hay una ruptura del orden fundamental multilateral surgido en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Nosotros esperábamos o esperamos, seguimos esperando que el nuevo orden que ha ido construyendo los BRICS, ¿verdad? Nos lleve, lo hemos dicho acá en varios programas, que nos lleve a una reorganización mm, eh, o la creación de nuevos organismos multilaterales dentro de esa nueva perspectiva de respeto de la soberanía, de las asimetrías, donde no haya opresión hacia los pueblos, no haya hegemonía. De esa perspectiva esperamos la creación de nuevos organismos multilaterales, porque es cierto, más allá de cualquier cosa, de cualquier análisis, la ONU ya murió de hace tiempo. La Y ONU, se han ido la- creando, mira, para mí Ramón. la ONU murió naciendo, porque hablar de esos supuestos derechos universales desde una perspectiva occidental no son para nada universales. Luego, haber creado el Estado tan tempranamente, el Estado sionista de Israel, ¿verdad? Y haber creado todos los problemas que hay en el Medio Oriente tienen origen en esa resolución 181 del año 47. O sea que apenas naciendo la ONU ya había marcado su fracaso porque ha estado siempre al servicio de los intereses del hegemón. Entonces, Yo quiero decir algo, y es que mm, fíjate, han estado creando esas organizaciones, pero no se sabe tanto. Acuérdate que crearon, digamos, el Banco de los BRICS, crearon la OIMED, la Organización Internacional de Mediación, que también es importantísima, porque, bueno, de alguna manera da el traste con todo lo que es el CIADI, con todo lo que es los centros de arbitraje sí, de esa propia es más Naciones Unidas. desinformación, Carolina, lo que Y de tenemos esa, es un problema de de comunicación. Y de comunicación. esa Naciones Unidas de la que tú hablas, es que nació muerta cuando tienes un Consejo de Seguridad con derecho a veto a los 5 países que habían lanzado bombas nucleares y que Sí. están en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares como los únicos que pueden tener Bueno, una carrera armamentista. una Ya seguridad ahí con una naciste pistola en la muerto. cabeza. O sea, Así yo es. aseguro el mundo, pero siempre bajo la amenaza de una guerra atómica. Entonces, yo creo que Trump está compitiendo con ese nuevo orden mundial que surge desde esta perspectiva de los BRICS para ir creando desde una perspectiva, desde una hegemonía más personalista, pienso yo, ¿no? O sea, desde ese hegemonía trumpista o No esa, sé si es personalista. Acuérdate que Trump no llega solo. Trump llega con el dinero del lobby sionista, Trump llega con el dinero de las grandes cierto, transnacionales, Trump llega con la Heritage Foundation, Trump llega con todas esas organizaciones que están vinculadas a ese poder transnacional basado en el patrón dólar, basado en el patrón capital. Y esos capitales muchas veces lo que hacen es vender capital sobre capital, dejan de producir y eso es el hecho de que no haya producción, suficiente producción de alimentos para toda la población que existe en el mundo también les afecta a ellos. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para este análisis. Pero sí sí. estoy de acuerdo contigo con que estamos llegando, digamos, a un punto de inflexión de esa no existencia de organismos multilaterales que de alguna manera han llevado el control del orden mundial, sobre todo por el tema que tiene que ver con el derecho internacional. Sí. No hay un derecho internacional y eso lo pudimos ver cuando fue la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de enero. O sea, ¿qué hicieron los países que le hacen la camarilla a Estados Unidos? Deslegitimar a Maduro. No hablaron de la intervención armada que hubo, hablaron fue de que él no era legítimo por unas supuestas actas que se sabe que fueron hechas en Serbia y que fueron hechas además por centros, tanques pensantes gringos precisamente para hacerle contrapeso, pero que no es algo de Y ahorita, los hackers y sino todo. que viene de la creación de Súmate en el año 2003, que todo el mundo se le olvida, que la NET, la CIA y no me acuerdo cuál es la USAID, le dieron el financiamiento a María Corina y hay documentos sobre eso diciéndole vas a crear un poder electoral paralelo. Bueno, en todo caso, yo creo que lo que está buscando Trump es reemplazar esa legitimidad colectiva que sobrevivía en las Naciones Unidas por un modelo de gobernanza transaccional donde priva
por encima de la soberanía nacional lo mercantil, Lo económico. lo económico, una especie como de conglomerado tecnocrático, Ujú, ¿verdad? estoy de acuerdo. De mercancía sujeta a la capacidad de pago de quienes están allí adentro y a la lealtad política con el proyecto Trump, porque él se establece allí como La cara el visible del presidente proyecto. vitalicio Sí. de esa junta, pues. Entonces, bueno, estamos analizando todo lo que está pasando a partir de esta junta. Seguiremos analizando sobre ello, sobre lo que está pasando acá en Venezuela, lo que está pasando en Palestina, bueno, en todos los procesos que se están dando. Groenlandia, ya podemos tratar Groenlandia la próxima Lo dejamos para la semana. semana que viene porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero bueno, queremos mandarles un abrazo, que tengan una feliz tarde y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos por aquí, por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.